Muy buenas estudiantes, profesor y espectadores en general. Este equipo de trabajo conformado por ChatGPT, Javier Ayala y Ginel Gracia, provenientes de la Universidad Tecnológica de Panamá, tienen la gran alegría de poder presentarles el tema sobre agentes inteligentes, facilitada por el profesor Vladimir Villarreal en la materia Inteligencia Artificial. El contenido lo quisimos dividir en 4 secciones muy importantes. La primera corresponde a la definición y tipos de agentes inteligentes. La segunda contiene las tipologías de estos agentes. La tercera nos muestra interfaces inteligentes. Y la cuarta nos presenta usos y ejemplos en la vida real de estos agentes inteligentes. Sección número 1. Definición y tipos. La tecnología influye en la cantidad y tipo de información disponible, pero debe suministrar también los medios necesarios para hacer un uso efectivo de esta. Ese es el objetivo de los agentes inteligentes para la información, independientemente de que se esté buscando en base de datos referenciales, a texto completo, en una página web, etc. Pero, ¿qué es un agente? Podemos definir al agente inteligente como una entidad de software que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno de estos lo requiere. Cabe recalcar que todos los agentes inteligentes son programas, pero no todos los programas que realizan búsquedas son agentes inteligentes. De acuerdo con el punto de vista de la inteligencia artificial, un agente posee las siguientes propiedades: autonomía, sociabilidad, capacidad de reacción, iniciativa, benevolencia y racionalidad. Dato curioso, ojo que la industria del software con fines puramente comerciales promocionó ciertos programas como agentes inteligentes cuando realmente no lo eran. Este era el caso del ayudante de Microsoft Office. ¿Se acuerdan? Clipo, Doctor Genio, Redondo, entre otros. Bueno, este ayudante, como mucho, cumplía solo con las características de la sociabilidad. Por lo tanto, era un simple programa que emulaba los comportamientos de los agentes inteligentes. Anteriormente ya hemos mencionado las propiedades de los agentes inteligentes. Las características que estaremos mostrando a continuación son derivativas de estas propiedades, pero con la diferencia que un agente inteligente debe tener estas características. Algunos agentes inteligentes pueden que no cumplan con alguna de las propiedades ya mostradas, pero sí deben cumplir con las características que estamos viendo a continuación. Entonces, tenemos autonomía. Un agente inteligente que es autónomo tiene la habilidad de tomar la iniciativa para formular sus propios objetivos y actuar en el orden de satisfacerlos. A su vez, también tenemos la característica de sociabilidad. Esta corresponde a comunicarse por medio de un lenguaje común con otros agentes e incluso con los humanos. Tenemos también la capacidad de reacción. Esta hace referencia a que el agente inteligente puede percibir su entorno y reaccionar para adaptarse a él. Y como última característica estaremos mencionando la iniciativa. En ella, un agente inteligente puede emprender las acciones para resolver un determinado problema. En la siguiente tabla podemos observar los tipos de agentes basándonos en sus percepciones, acciones, objetivos y ambiente. Por ejemplo, el sistema de diagnóstico médico. Las percepciones serían los síntomas y la respuesta de los pacientes. Las acciones serían las preguntas, las pruebas y los tratamientos. El objetivo sería mantener al paciente sano y minimizar el coste. El ambiente sería el paciente y el hospital. El siguiente tipo de agente sería un profesor de inglés interactivo. Las percepciones
son las palabras escritas. Las acciones serían imprimir ejercicios, realizar sugerencias y correcciones. Los objetivos serían maximizar la puntuación de los estudiantes en el examen y el ambiente sería el conjunto de estudiantes. Y el último ejemplo sería el sistema de análisis de imágenes por satélite. Las percepciones serían los píxeles de diferentes intensidades y colores. Las acciones serían que imprime una categorización de la escena. El objetivo sería una organización correcta y el ambiente sería las imágenes del satélite en órbita. Sección número 2. Tipologías de agentes inteligentes. Aquí estaremos presentándoles en qué consisten los agentes cooperativos y agentes móviles. Agentes cooperativos. Estos agentes se dividen en 3 distintos sistemas. El primero pertenece al sistema compartido. En este hacemos referencia a un agente cualquiera, el cual descompone la consulta y asigna diferentes subconsultas a otros agentes. El sistema contractual corresponde a diversos agentes que son del mismo estatus, con la diferencia que el agente que recibe la consulta no asigna las subconsultas, sino que las envía. Aquí podemos ver una diferencia del sistema contractual con el sistema compartido. Entonces, como último sistema tenemos el sistema federado. En este sistema los agentes se comunican solo con su agente principal, el cual conoce las capacidades y limitaciones de cada uno de sus agentes. Los agentes móviles. Ellos se basan en el principio organizador de redes de comunicación entre ordenadores, conocido como control de procedimientos remotos, concebido en el año 1976. Un agente móvil puede suspender el proceso que esté realizando, transportarse a sí mismo por medio de la red y reanudar la ejecución del proceso que está llevando a cabo. Esto le permite a este agente seleccionar la información recuperada antes de enviarla por la red, lo que evita la transferencia de grandes cantidades de información que podría ser inútil. Otro procedimiento de comunicación que a menudo utilizan los agentes es el de los tablones de anuncios. Consiste en una serie de recursos, o sea, memoria, que el servidor pone a disposición del grupo de agentes que soporta, para que estos puedan comunicarse e interactuar. El procedimiento de comunicación ya antes mencionado, los tablones, hace referencia a que en lugar de que un mensaje se transmita de un agente a otro, este es colocado en un tablón de anuncios, el cual es supervisado por todos los agentes encargados de resolver las subconsultas o de procesarlas. Los resultados de los procesos se colocan en el tablón para que todos los agentes puedan verlo, hasta que se encuentre la solución a la consulta. Tercera sección, interfaces inteligentes de usuario. Aquí estaremos mencionando agentes de consulta, agentes de base de datos, entre otros. Interfaces inteligentes de usuario. Su objetivo es llevar a cabo búsquedas conceptuales más que localizar simples cadenas de caracteres. Cuando un usuario hace una consulta, la interfaz recoge los términos de esta como algo representativo de la materia en la que se está interesado. Posteriormente, y a partir de su base de conocimiento, realiza una consulta expandida. Agentes de consulta. Un sistema de agentes orientados a consulta origina uno o más agentes en respuesta a la pregunta formulada por un usuario. Estos agentes trabajan en representación del individuo mientras dura la consulta, recogiendo información de todas las bases de datos disponibles. Agentes de bases de datos. En este sistema pasan a ser activos que interactúan entre sí. Cada base de datos dispone de un agente que sabe cómo representar de forma adecuada la subconsulta a su base de datos.
están organizados en un sistema federado. Un buen ejemplo de agente de base de datos es el siguiente. Tenemos un hospital, el cual tiene acceso a la base de datos y posteriormente ésta se conecta a su sistema basado en conocimiento, o SBC también conocido. Al agente de base de datos se le confía el poder manejar o presentar de manera conveniente los problemas y el desglose de los problemas en subproblemas hacia la base de datos pertinente, y de esta manera se puede manejar la información de manera más eficaz dentro de su sistema. Agentes de usuario. Los agentes orientados a usuario están asociados a una persona en concreto, a diferencia de los agentes de consulta que se generan cada vez que tienen que realizar una consulta para un individuo. Los agentes de usuario siempre están activos, buscando información y suministrándosela a su creador. Agentes de consulta de base de datos tienen el objetivo de proporcionar las respuestas más adecuadas al usuario. Forman una estructura jerárquica. Cuando los agentes de consulta reciben una pregunta por parte del usuario, estos determinan qué base o base de datos contienen esa información y se le entregan a los agentes primarios de cada una de ellas, siguiendo el método de lo menos costoso. En la siguiente gráfica podemos ver la vista abstracta de un agente, conformado por el agente, que en este caso sería la autonomía, las acciones que serían las tareas y la comunicación, el ambiente que podrían ser recursos, personas, agentes o sistemas, y los datos que serían los efectos de comunicación. Ejemplo, los sistemas de control como el termostato, la alarma y el software Daemons. Sección número 4. Usos y ejemplos de agentes inteligentes. Acá tenemos el representante virtual, que se comunica en lenguaje natural y suplen a los comerciales chatbots. Ejemplo, Freddy de HelloFresh maneja preguntas frecuentes como ¿qué vamos a cenar hoy?, a través de su servicio de entrega de comida como de su chatbot. Otro ejemplo es Alerta de Salud de la Organización Mundial de la Salud. El bot exclusivo para WhatsApp fue diseñado para dar información rápida y fiable sobre el coronavirus. Los usuarios necesitan la aplicación WhatsApp. A partir de ahí, con solo enviar un mensaje como Hi o Hello al número +41 79 781 8791, puedes acceder al servicio gratuito. Ahora tenemos los asistentes personales, que nos ayudan como lo haría un ayudante o una especie de mayordomo virtual. Se podría dividir en agendas inteligentes o asesores financieros, como por ejemplo Siri de Apple. Es el asistente virtual más conocido. Hoy en día ya puede leernos notificaciones, correos y escribir mensajes e incluso publicaciones de Facebook y Twitter, ayudarnos con nuestra agenda y etc. Otro ejemplo sería Alexa de Amazon. Puede ser colocado en cualquier lugar de la casa, siendo capaz de resolver dudas y cumplir tareas sin que nadie se acerque ni pulse ningún botón cada vez que escuche su nombre. El siguiente es agentes de negociación. Localiza una subasta en internet, aprende cómo va a subastar y puede realizar la compra por nosotros, o mira las tiendas más baratas, o puede acceder a varias subastas simultáneamente. Ejemplo, eBay, que es una plataforma en la cual podemos realizar compras y ventas. El siguiente que tenemos es agente de búsqueda de información. Rastrean en las redes de ordenadores en busca de la información solicitada. Rastrean la red e informan por correo electrónico de novedades que consideran que pueden ser de interés para el usuario. Ejemplo, Google News, El País, son orientadas a realizar unas noticias a la medida según las preferencias del usuario. Agente secreto o espía es el siguiente, que monitorizan una página web identificada previamente por el usuario, ya sea una página con la información financiera de una empresa, la página con ofertas de empleo de una empresa, y informan cuando se producen cambios en dicha página.
Ejemplo, Google for Startups Accelerator o Visual Aping, que Visual Aping es un servicio sencillo para supervisar los cambios en las páginas web. Recibirás una notificación por correo cuando detecte cualquier cambio en el contenido de la página. Anteriormente hemos estado observando diversos ejemplos donde se utilizan agentes inteligentes. En esta ocasión nos estaremos enfocando en el área de la educación, de la enseñanza. Y es que se han estado creando sistemas tutoriales inteligentes, los cuales son aplicados en la enseñanza de física. Ellos se han estado apoyando con una herramienta bastante importante, la cual es Cognitive Author Tutoring Tools. Ella permite la creación de tutores de ejemplos de traza. Este software lo que realiza, lo que hace es capturar y retroalimentar al alumno respecto a una unidad de aprendizaje. Esta herramienta le permite al tutor agente inteligente ver todas las posibilidades del problema. Y el profesor lo que hace es que diseña la secuencia que debe seguir un problema y entonces de allí se describen los pasos que el alumno debe aplicar para interactuar con el tutor. Concluyendo que a causa del crecimiento exponencial de la información debido al Internet, a día de hoy existen una gran cantidad de agentes de la información que, optimizando métodos de cooperación y movilización, consiguen que las búsquedas conceptuales sean más efectivas, siendo aún más interesante su constante desarrollo, pues las áreas en las que son utilizados siguen siendo optimizadas incesantemente. Y aprovechando la información recibida en esta exposición, sabremos reconocer con mayor facilidad la importancia del manejo de la información y el impacto de la misma.